Pregunta es, ¿está notificada? O sea, ¿se tiene que dar por notificada ya la presidencia? ¿Está notificada o no? Se lo pregunto a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, expresidente del IFE. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Muy bien, Azucena. Mira, hay dos argumentos, uno es el legal y otro es el político. El legal básicamente dice el reglamento de quejas y denuncias del INE que ellos, en caso de que alguien esté de vacaciones, pueden notificar vía estrados, es decir, publicarlo en un sitio de conocimiento público, lo cual ya hizo el INE. Es decir, legalmente ya la Consejería Jurídica del presidente está enterada, y la otra es que lo hicieron también a través de la Oficina de Comunicación Social, eso ya lo anunció el INE. Entonces, jurídicamente ya es vinculante. Ahora, el tema es político. El presidente de la República conoce desde el viernes pasado de esta decisión, desde el sábado pasado, esta decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias. Tanto que ayer lunes lo dijo, lo discutió, lo habló. Así es que el tema político es, no podemos estar jugando al gato y al ratón en un tema tan serio y tan delicado. Y que el presidente argumente que no ha sido notificado y que por lo tanto puede seguir violando la ley. Ese es el tema. Una democracia requiere respeto, autocontención, prudencia y responsabilidad. Si López Obrador no está dispuesto a jugar el juego de la responsabilidad y de la autocontención democrática, no hay forma de que las cosas salgan bien. Tú ya lo dijiste hace unos momentos, el presidente cuando era opositor exigió que todos los demás se callaran, que solo dejaran jugar a los partidos y a los candidatos, y hoy él está haciendo lo demás, bajo un argumento equivocado, que es el argumento de la libertad de expresión. Los servidores públicos están sujetos a restricciones mayores que los ciudadanos como tú y como yo, y esa restricción de servidor público significa que tu libertad de expresión la tienes, pero está sujeta a la tutela de otros principios, en particular la de cuidar la equidad en las contiendas electorales, y ese principio de equidad se introdujo justo porque López Obrador lo exigió en 2006, así que su libertad de expresión no es absoluta como él nos quiere hacer creer, está sujeta a restricciones, y tú y yo, y los que nos escuchan que no tienen cargos de gobierno, tenemos una libertad más amplia, pero por cierto, tampoco es irrestricta, tú no tienes libertad de calumniar a otras personas, entonces no hay libertades absolutas sino sujetas a otros principios. Correcto. Así es que no es válido esto. A ver, Luis Carlos Ugalde, déjame, para que quede claro, la presidencia ya está notificada, ya no se pueden dar por no enterados. Legalmente están notificados vía estrados y a través de la Oficina de Comunicación Social del presidente. Y entonces me dices, esto ya es jurídicamente vinculante, lo que significa que... Así es. Lo que significa que el presidente ya no podría estar hablando en las próximas semanas de Xóchitl Gálvez ni de la oposición ni de procesos electorales. Sin embargo, Azucena, sabemos que lo va a hacer porque es incontinente verbal y porque no tiene respeto a los procesos y porque quiere provocar y quiere polarizar y quiere ser el centro de atención. Entonces, la pregunta que hay que hacernos y las autoridades electorales se deben hacer, ¿qué van a hacer con un presidente que no respeta y que no tiene prudencia política? Esa es la pregunta, ¿cómo lo vas a meter al orden? Y si la respuesta es no hay manera de meter al orden al presidente, entonces, ¿qué tipo de crisis política va a vivir el país en los próximos meses? Y te lo pregunto a ti, tú eres un conocedor de la materia electoral. Que si el presidente sigue hablando de la oposición, de Xóchitl Gálvez, de los opositores. Bueno, yo creo que hay dos cosas que se deben hacer. La primera es exigir a las autoridades electorales un castigo que duela y que sea ejecutable. Ojo, un castigo que duele y que sea ejecutable, si no es al presidente, es al partido beneficiario de las acciones del presidente, que es Morena. Entonces, si al presidente no puede sancionar, porque al presidente solo lo podría sancionar mediante un desafuero y someterle a un proceso penal, y eso no va a ser viable, porque Morena tiene mayoría en el Congreso. Entonces, puedes decir, la parte beneficiaria, que es Morena, es la que va a empezar a pagar multas, so pena de que para que el presidente deje de hablar a favor de un partido, porque es lo que está haciendo. Esa es una vía, y son vías interpretativas, innovadoras, no están estrictamente en la ley, pero ¿qué haces cuando no puedes castigar a alguien que es el presidente de la República? Y la otra, que es una reflexión global que yo hago a los medios de comunicación, Azucena, es el tema de que si un discurso es engañoso, está basado en mentiras, es difamatorio como es el de López Obrador, como él es el de Trump en Estados Unidos, ¿acaso los medios no debiesen tener un criterio de
prudencia, de filtro, de transmitir cosas que son relevantes y están sustentadas en la veracidad para no generar un daño social. Esa es una reflexión que hay que hacernos, porque el daño se causa cuando todos los medios repiten las cosas que dice el presidente todos los días. Creo que la diferencia es consignarlo, pero poner el contrapeso. Es decir, se dice esto, pero la realidad es esta. Se dice esto, pero se escucha la otra parte. El presidente es un comunicador muy poderoso y no es suficiente ignorarlo, Luis Carlos. Hay que darle un contrapeso. Bueno, hay que darle un contrapeso o hay que dejar de repetir las cosas que no tienen veracidad y que están basadas en cosas que no tienen ni pies ni cabeza. En los Estados Unidos los medios de comunicación decidieron dejar de transmitir mensajes de Trump que incitaban al odio. Y no ha perdido poder, ¿eh? Bueno, no ha pedido poder. Esta es una reflexión que hay que hacernos, porque la fuerza de López Obrador reside en que todo mundo lo repite y lo repite. Pues sí, pero yo también te diría, doctor, y acepto, creo que sí tenemos que reflexionar sobre eso, pero también, pues, ¿dónde están los políticos? ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde está el INE? Perdón, yo veo al INE pasmado, no dicen nada. Por eso yo te dije, lo primero que hay que hacer es exigir al INE, que está pasivo, está callado, está cauteloso, que tome decisiones eficaces con castigo que duela. Si no es al presidente, a Morena debe ser. Y la otra es esta reflexión que se debe hacer. ¿Qué deben hacer los medios ante un personaje que está causando daño? Porque esto es daño, es más, está causándole daño a sus corcholatas. En lugar de permitir que sus corcholatas hablen y que los conozcamos y que crezcan, los está apabullando, los está denigrando con su monopolio del discurso. Entonces, está dañando a su partido, está dañando a la oposición, está generando un clima de violencia política, discursiva. Esto es muy dañino para el país. Bueno, pues muy bien, doctor, nos quedamos con este dato, con la reflexión, por supuesto, una reflexión que tendremos que hacer todos, también en el Congreso y también en la Suprema Corte y también en el INE y también los actores políticos, personajes relevantes como ustedes, los analistas, los expertos, porque parece que de pronto el presidente apabulla, ¿no? Así es. Gracias, doctor. Qué gusto escucharte. Gracias, como siempre. Un abrazo. Azucena. Gracias, Adiós. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores.